Son casos aislados y que actúe de forma contundente. El colectivo Socialistes por la Oficialidad ha presentado hoy su enmienda para que el próximo Congreso Autonómico de la FSA impulse la oficialidad del asturiano. Tal y como este domingo les adelantamos en TPA Noticias, se trata de un grupo de militantes de las dos candidaturas que se presentan a las primarias que ven la oficialidad como un paso natural más para conservar la lengua. Entre ellos se encuentra el eurodiputado asturiano Jonás Fernández. Defienden un modelo de aplicación progresiva y un cambio en el Estatuto de Autonomía. Están convencidos de que existe consenso social sobre el tema y piden a los dos candidatos, Adrián Barbón y José María Pérez, que se pronuncien. Somos del PSOE, de este PSOE nuevo, y entonces estamos por el cambio. Yo creo que el tema de la oficialidad tienen que llevarlo y tienen que asumirlo los dos candidatos. Esto tenía que ser un movimiento siempre transversal, que no podíamos dejar que hubiera una apariencia de que dependía de alguno de los dos candidatos y conseguimoslo. Hemos preguntado a los dos candidatos a ocupar la Secretaría General de la FSA. José María Pérez no se ha pronunciado y Adrián Barbón ha asegurado hace unos minutos en Oviedo que él apuesta por escuchar a la militancia, pero no ha ofrecido su opinión personal, aunque ha afirmado que es consciente de que existe debate sobre el uso del asturiano. Nuestra candidatura es una candidatura plural y hay posiciones de todo tipo y por tanto hay que respetarlas, con lo cual sería ilógico que fuera el candidato el que quisiera marcar una pauta en un sentido u otro dividiendo al conjunto de la candidatura cuando, repito, es el momento de la militancia. Por tanto, yo entiendo que a quien hay que dejar con libertad debatir esta cuestión, pero con total libertad, es al conjunto de la organización, al conjunto de la militancia.